Bueno, finalmente vamos al plano económico, esto que nos tiene preocupados absolutamente a todos los argentinos. Finalmente volvió de los Estados Unidos el ministro de Economía, de la Nación, estamos hablando de Nicolás Dujovne, después de haber tenido las reuniones con la gente del Fondo Monetario Internacional. Y lo primero que hizo, como corresponde, fue reunirse con el presidente de la República, con el ingeniero Mauricio Macri, y le comentó los alcances, los pormenores de lo que fue sus reuniones con las autoridades de esta entidad financiera internacional. Inmediatamente después de eso, el presidente convocó a empresarios, convocó a empresarios a los que le solicitó apoyo para lo que es la medida que está tomando su gobierno. Convocó a los empresarios, escuchó a Dujovne, y hay una expectativa particular porque más allá de todo lo que significó esta misión en Estados Unidos, en Washington, el dólar, total y absolutamente sordo a todo esto, siguió su disparada. Y hoy en algunos lugares se llegó a cotizar en 24,80, llegó casi a 25 pesos el dólar, en una escalada sin precedentes. Volvió Duhovne, Macri con los empresarios, el dólar disparado, qué cóctel. Le vamos a preguntar, como lo hacemos siempre, a nuestro querido amigo, por otro lado, columnista de danielsanmoral.com, el columnista económico de nuestro portal, al doctor en economía Valeriano Colque. A pedido también, ahí está, para la querida amiga la señora Catalina de Seriani, que dice, llámenlo a Valeriano. Bueno, Catalina, para usted especialmente. Acá lo tenemos al doctor Valeriano Colque. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Daniel, buenas noches, saludo a todos. Bueno, salúdela particularmente usted a la señora Catalina de Seriani, que pide, así No, chica, clama no, por la presencia de usted en el programa. una persona que siempre está en tu programa, Por supuesto. de manera, siempre está haciendo comentarios en tu programa. Sí, señor. Es muy activa participación en 7 PM. Bueno, dice Daniel, le puedo sugerir, llámelo a Valeriano. Así que bueno. Bueno, gracias. Ahí está. Bueno, Valeriano, qué cóctel este. Vuelve Duhovne, se junta con el presidente se reúne hoy con los empresarios, hay que contar después con vos, vamos a repasar los nombres de los empresarios a los que convocó para buscar apoyo, pero sin embargo, bueno, a pesar de todo lo demás, el dólar llegó hoy casi a los 25 pesos, ¿no? ¿Cómo se explica esto? ¿Ante qué estamos? ¿En presencia de qué, doctor Valeriano Corti? Acá estamos en presencia de una crisis cambiaria, nada más, no hay ninguna crisis del 2001, ni tampoco del 2008, por ahí como se dijo, no hay ningún tipo de esa crisis, ni va a haber tampoco corrida cambiaria, bancaria en absoluto, porque evidentemente los bancos tienen mucho depósito y no hay ningún problema. Acá lo que pasa es que hay algunos que son tremendistas, y yo escucho por ahí algunos programas de Buenos Aires donde no se sabe ni siquiera se había reunido Tucumán con la gerente del banco, del Fondo Monetario, ya sabían qué es lo que le iba a pedir, qué es lo que iba a exigir, qué es lo que iba a demandar. Es que parece que lo hicieran a propósito, como para generar un poco de así, digamos, de apocalipsis, ¿no es cierto? Cuando en la medida, cuando un país tiene que estar mesurado, tiene que estar tranquilo, como en cualquier acto de la vida, cuando vos te desesperás es peor. ¿No es cierto? Entonces yo creo que todas esas cosas que ellos dicen que va a pedir el fondo, que no va a pedir el fondo, nadie sabe porque todavía, ahora se empiezan a reunir los equipos técnicos. Y por otro lado, te puedo decir que el Fondo Monetario no es el mismo Fondo Monetario de la década del 90 que cuando se pidió en el 2001,
cuando se pidió la intervención, que fue desastrosa, ¿no es cierto? No es el mismo fondo. Prueba de ello, fíjate que intervino la crisis de Italia, la crisis de España, la crisis de Portugal, la crisis de Grecia, y a la final fueron, al contrario, ni siquiera tocaron a la gente, porque la gente estaba mala ahí por problemas, digamos así, que tenían de carácter financiero, y sin embargo ayudó, y hoy muchos de esos países que ya fueron están creciendo ahora. Entonces, por eso digo, acá en la Argentina parece que si no vivimos con el tremendismo, en todo aspecto ya no, en contrario tenemos que ser un poco más calma. Nadie dice que oculte nada ni nada por el estilo, pero hay que ser un poco más prudente en algunas cosas. Yo, por ejemplo, si me dicen, ¿qué arregló con el fondo? Y no sé, yo no puedo hablar qué es lo que arregló. Y tampoco voy a decir qué es lo que va a pedir el fondo, porque no sé qué es lo que va a pedir el fondo. Lo que sí te puedo decir, por los ejemplos que te acabo de dar, que no es el mismo fondo del año 90. Y es verdad, porque vos fíjate, hace 2 meses estuvo la Christine Lagarde, estuvo acá, y ahí, digamos así, valoró lo que estaba haciendo el gobierno, ¿no es cierto? Sí. Desde el gradualismo, Sí. cuando ellos tenían otra postura. Anteriormente, el 90 tenía shock, ahora apoyó el gradualismo. Pues fíjate, los grandes líderes, Donald Trump, el de Francia, el de España, el de Brasil y otros países, incluso vecinos como Chile, están apoyando a la Argentina. ¿No es cierto? Evidentemente yo no sé qué les va a pedir fondo, pero que yo te puedo decir que no es el mismo fondo de antes por los ejemplos que te acabo de dar. ¿Me explico? Entonces, evidentemente, no creo, si fuesen, como dicen muchos, no creo que los líderes de los... Inclusive hasta China le salió a apoyar hoy a Argentina, ¿no es cierto? Y además, fíjate, acá no hay problema. El problema de Argentina es un problema de financiamiento. Entonces, cuando vos elegís un programa gradual para ir reduciendo el déficit fiscal, que es la peor herencia que dejó el kirchnerismo, y lo haces gradualmente, vos para hacer ese gradualismo necesitas fondos. Y como Argentina ya hace 70 años que vive de prestado, evidentemente tenés que salir a buscar la plata afuera, porque acá no la tenés. Yo doy un ejemplo, y muchos no lo dicen. La capacidad de ahorro que tiene la República Argentina es entre el 15 y 17%. Dicho en un término, nada. ¿Me explico? Sí. Fíjate vos, cuando hay problemas en Chile o en Colombia, dos países, digamos, de la región, Chile hizo un fondo anticíclico con lo que ganó de la exportación de cobre. Colombia tiene un 40% de ahorro. Entonces quiere decir que cuando ellos tienen un problema, no tienen problema de financiamiento afuera porque tienen los fondos para cualquier emergencia, como debería ser. Lo que pasa, en la Argentina, por un problema cultural, nosotros ganamos 10 y gastamos 50. Y cuando nos vienen a reclamar los 40 que nos prestaron, le echamos la culpa siempre le echamos la culpa a alguien y no lo hacemos la responsabilidad. Yo creo que los argentinos, fíjate, se fueron 20.000 millones de dólares de gente por turismo que fue a comprar cosas al extranjero. Es una opinión. ¿Cómo puede ser que estén gastando más de lo que reciben de ingresos? Y en ese sentido es lo que se produce la crisis cambiaria que tenía ahora. Pero evidentemente, además, a esto agregarle la crisis internacional producto de la suba de la tasa de interés de Estados Unidos, que ayudó a esto, digamos, un poco a generar más zozobra. Pero bueno, eso ya se veía venir cuando asumió Trump, porque evidentemente estaba en recesión y quería recuperar la economía de Estados Unidos, y entonces le ofreció tasas para que vuelvan todos a Estados Unidos. Y Estados Unidos es el país más seguro, los bonos del tesoro, y evidentemente se fueron para allá. Pero el gobierno tomó la precaución de eso. El gobierno, ya oliendo, por decirlo de alguna manera, que se venía esta suba de tasa de interés, logró tomar crédito para cubrir el 85% de las necesidades financieras que tiene para este año y parte del año que viene. Ahora le va a estar faltando unos pesos más para terminar, digamos, la etapa de Macri, suponiendo que termine su mandato en el 2019. Eso es lo que le está pasando. Y bueno,
Al encarecerse los créditos internacionales, lo único recurso que puede acudir en última instancia, porque la tasa del 4% es el Fondo Monetario. Pero bueno, el Fondo Monetario, evidentemente, con los antecedentes que tenemos nosotros, de allá de 1990, lo pegamos justo. Pero yo te digo una cosa, y esto es lo que la gente no dice. El Fondo Monetario nosotros nos dio receta y muchas veces hemos ido a pedirle lo que se llama un waiver, que significa perdón porque no cumplimos muchos de los pedidos que hizo el fondo. Ahora, ¿quién tiene la culpa de la crisis en la Argentina? ¿El Fondo Monetario? ¿Quién tiene la crisis? La tenemos nosotros los argentinos. Por lo que te acabo de decir, nosotros nos gusta querer vivir como los norteamericanos o como los europeos y no tenemos el nivel de ingreso que tiene esa gente. Y evidentemente, ¿no es cierto?, cada uno tiene que vivir con los ingresos que tiene. Entonces, en función de eso, uno se administra bien. Ahora, si nosotros queremos vivir como otros que son totalmente diferentes por su condición económica, bueno, vamos a tener ese problema. Hay que alguna vez que aprender que las cosas acá tienen que medirse en su justa dimensión. Además, si a esto vuelve a sumar que 70 años en la Argentina, por eso tenemos crisis de déficit fiscal. ¿Cómo se soluciona el déficit fiscal? Con emisión monetaria que a su vez está financiando, generando inflación. Pidiendo afuera, porque no tenemos ahorro interno, y después hay que pagarlo. ¿Me entendés? Porque si vos pidieras plata para una inversión productiva, te decís, no tengo problema, porque lo que va a producir esta inversión, yo voy a tener los recursos para pagar la deuda. Pero acá se pide plata para financiar gastos. Entonces, y la tercera es creación de nuevos impuestos que dicen que son de emergencia y después se quedan a vivir por siempre acá la gente. Te pongo un ejemplo. En 1931 se creó el impuesto a la ganancia como un impuesto de emergencia. O sea que todavía dura la emergencia de 80 y pico de años. Cuando se creó el impuesto al cheque era de emergencia y todavía tenemos el impuesto al cheque. Cuando se subió la tasa del IVA era para un problema de emergencia y ahora nadie la quiere bajar. ¿Te das cuenta de eso? Porque entonces no se puede vivir así. Alguna vez tenemos que entender los argentinos. Es un problema cultural, por supuesto, pero tenemos que entender que nosotros tenemos que vivir en función de los ingresos que tenemos. Y evidentemente vos no podés gastar lo que no producís. ¿Me explico? Entonces vos tenés que gastar en función de lo que producís. Y el argentino tiene esa cultura de gastar más allá de sus ingresos y gastar lo que no produce. Entonces, evidentemente, ¿cómo puede ser que un país como Argentina, yo que viajé mucho y me lo dicen mucho afuera, cómo puede ser un país como Argentina, que tiene una enorme riqueza potencial y evidentemente vive todos los días de fiado, prestado a la corrida, cada 7 años tenemos crisis, y eso tiene que terminarse alguna vez, porque no se puede vivir así de prestado. ¿Por qué? Porque queremos gastar más que lo que ingresamos y queremos aparentar cosas que no lo somos realmente. Entonces, evidentemente se producen estas crisis. Y claro, vos fíjate, el tema, y además hay mucha hipocresía, porque además de crisis cambiaria, es crisis política. Vos fíjate que muchos de los gobernadores que antes querían sacarse la foto con Macri, hoy medio se cuidaban con no sacar la foto con Macri. ¿Me explico? Entonces, evidentemente, esta crisis no es un problema de Macri es un problema de los argentinos. Y entonces, cualquiera sea el gobierno que esté, tenemos que nosotros los argentinos tenemos que ponernos un lomo, por supuesto, y todos tenemos que hacer sacrificio. No solamente los ciudadanos de a pie, como te suelo escuchar a vos, también aquellos como los jueces que no pagan impuestos a la ganancia, como los legisladores que evidentemente tienen 40 asesores, no sé para qué, ¿no es cierto? Y evidentemente todos tienen que hacer un sacrificio acá, porque de lo contrario no vamos a salir ni nada por el estilo. Además, por eso te digo que es político. A Macri, para poderle aprobar el presupuesto 2018 y el cambio en la actualización de las jubilaciones en diciembre del año pasado, tuvo que ceder la presión del marxismo de crear
el impuesto a la renta financiera. Era el 15% para los inversores extranjeros y el 5% para los inversores locales. Yo te digo, y por eso y ese es un error por no saber medir qué representa ese impuesto. Fíjate vos, si vos sumás lo que se tendría que recaudar en 2018 de todos los inversores nacionales y extranjeros, ¿sabés cuánto recaudás? 4.000 millones de pesos. ¿Sabés cuántos se fueron? Porque justo se vencía el impuesto a la renta financiera del 15% y muchos inversores extranjeros dicen, no, yo no voy a pagar este impuesto, mejor vendo la LEVAC, convierto en dólares y me llevo. Eso es uno de los problemas que trajo aparejado. Entonces, acá se pensaba se piensa recaudar 4.000 millones de pesos y causa, también parte de esa causa es ese impuesto, dejaron que se fueran 5.000 millones de dólares. Mirá la diferencia que hay. Claro. Esas son ventajas políticas. Evidentemente, ¿no es cierto?, que hay que medir. Yo no digo que no hay que grabar la renta financiera, pero hay que fijarse en un momento en que uno tiene determinada situación. Y además, ¿cuál es el impacto económico que implica? Claro, ¿qué es lo que causa? ¿Qué provoca, no es cierto? Claro. ¿Qué provoca esa medida? No, fíjate cómo será que no tenemos ahorro. Y esta es otra cosa que nadie lo dice. El blanqueo del capital fue un éxito porque se blanquearon 120.000 millones de dólares. Sí. Es decir, de ciudadanos argentinos. Sí. Porque evidentemente, bueno, si se blanquearon 120.000 millones de dólares, te imaginas la plata de argentinos que hay afuera. Por supuesto, no claro. Claro. Ahora, ¿quién es el responsable de que muchos argentinos lleven la plata al extranjero? Las mismas clases políticas. ¿Por qué? Porque en esta Argentina no hay política de Estado, es decir, política de mediano y largo plazo que genere previsibilidad y confianza hacia adelante. Entonces, cada gobierno que sube tiene que vivir el corto plazo. Entonces la gente dice, yo no sé qué va a hacer qué va a subir, porque no tiene política de Estado. Entonces yo por la duda me cubro y saco la plata afuera. Y esa es la mentalidad. Es la mentalidad argentina. Ahora, doctor Colque, lo facilitaron los distintos gobiernos, que evidentemente para que por no tener política de Estado. Fíjate, Uruguay tiene política de Estado, Chile política de Estado, lo mismo, exacto. El gobierno sigue la misma política. Ahora, doctor Colque, hablando de esto, ¿no? Fundamentalmente el tema de la confianza. Recién vos hablabas de lo que significó esta desacertadísima idea de grabar la renta financiera como lo hicieron, que por recaudar unos pesos se fueron del país un montón de dólares. Ahora, el martes que viene, vencen más de 600 millones de LEVAC. 600.000 millones, perdón, 600.000 millones. Ahora, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué pasa si, porque eso parte de la confianza, o sea, ¿qué pasa si es que esos 600.000 millones dicen, dame la plata que me la llevo? Bueno, hay dos posibilidades, ¿no es cierto?, que pueden ocurrir de acuerdo a lo que yo vengo analizando, ¿no? Estoy hablando de posibilidades. Sí, correcto. ¿Cierto? Hay una posibilidad que entre un 70 y un 75%, algunos dicen un 80%, renueven, ¿no es cierto? Evidentemente porque la tasa subió, renueven esos, y bueno, y se vaya un 20 o el gobierno, mejor dicho, el Estado tiene los fondos para hacer frente a ese supuesto caso de esa minoría que se no renovaría, por ejemplo. Sí. Y nosotros podemos estar estudiando a ver si en vez de LEVAC lo convierten en bonos a largo plazo. ¿Me explico? Como por ejemplo, hace el bono del Tesoro norteamericano. Entonces vos financiás, comprás esos bonos y que se pagan en 4 o 5 años y con los intereses semestrales o anuales, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Esa es la otra posibilidad que se estaría estudiando. Pero aparentemente, lo que se dice por ahí, el análisis que hago yo, es que habría, por ejemplo, casi un 75-80% que renovaría los vencimientos el próximo martes. ¿No es cierto? Por supuesto. La crisis cambiaria
va a durar unos días primero hasta que el fondo le diga, mire, estamos de acuerdo, hacemos el acuerdo con el stand-by de Argentina y que evidentemente las medidas que todo el mundo está asustado pueda pedirle el fondo a la Argentina. Hasta que eso no se resuelva, evidentemente va a generar un tipo de turbulencia dentro del mercado cambiario, pero no es para preocuparse, evidentemente, porque yo creo que las negociaciones en el fondo le va a llevar 2 semanas, 3 semanas. 2 o 3 semanas, exacto. Hay un interés, por ejemplo, del gobierno norteamericano, fundamentalmente, que es el mayor aportante del Fondo Monetario, ¿no es cierto?, que ya dijo explícitamente que apoya la política del gobierno argentino, y eso es lo que logró Macri, en definitiva, ganarse la confianza de muchos colegas de él a nivel de países desarrollados. Vos fíjate todos los presidentes que vinieron acá. Y eso es un poco lo que les favorecería a la Argentina, ¿no es cierto?, evidentemente. Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, vos fíjate, todos los que hoy tienen miedo del Fondo Monetario Internacional, que en el año 2008, 2000, ¿cuánto? Que Kirchner pagó los 11.000 millones, ¿no es cierto?, de dólares que se debía al Fondo Monetario, pero no era porque le sobraba plata ni nada, porque al gobierno anterior no le gustaba que lo controlen. Que le vengan a husmear las cuentas. Claro, eso no le gustaba que lo controle. ¿Qué hicieron? Le pagaron el fondo y después le tuvieron que pagar 15% a Venezuela. A Venezuela, claro, exacto. ¿Me explico? Entonces, evidentemente que había otra intención, ¿no es cierto?, en ese sentido. Además, no se fueron del fondo, como dicen, porque vos sos socio, sos miembro del fondo. Exacto. Ahora, que le pida plata o no le pida plata, esa es otra cuestión, pero vos seguís siendo socio del fondo. Ahora, por otro lado, este es como un club. Vos, si sos socio de un club, tenés que atenerte a los que dice el estatuto. Claro. Entonces, si vos querés utilizar las instalaciones del club, la comisión directiva o lo que estén manejando el club te va a decir, sí, pero tenés que hacer esto, me tenés que pagar esto, me tenés que cuidar la luz, claro, esto, me tenés que hacer todo esto, y bueno, y vos tenés que someterte a eso. Obvio, son las reglas. Por eso ahí habría que aplicar lo que decía el genial Groucho Marx, ¿no? Que decía, nunca sería socio de un club que me acepte como tal. Yo creo que ahora el Qué Fondo genial. Monetario no, evidentemente porque hay una crisis mundial respecto del empleo producto de la innovación tecnológica y otras cuestiones, ¿no es cierto?, más en los países que son de subdesarrollado o de emergente, y el caso de Argentina que no es emergente, que también, ¿no es cierto?, producto de las crisis anteriores de los default, salimos de país emergente y somos país de frontera, entonces somos menos confiables desde el punto de vista de los créditos. Ahora, doctor Colque, ¿por qué no terminamos con esto? ¿Y cómo se explica este tema de lo que significó la suba del dólar? Hoy prácticamente estuvo bordeando los 25 pesos. ¿A qué se debe esto? Bueno, justamente porque primero hay una expectativa de vencimiento hacia el martes. Hacia el martes, exacto. El martes. En segundo término, hay una expectativa a ver qué va a pasar con el fondo. Si el fondo le va a dar la plata, no es que le va a dar la plata, sino es un reaseguro. Me explico, un respaldo. ¿No es cierto? Evidentemente que sería lo que le faltaría al gobierno para financiarse hasta terminar su mandato. ¿Vamos? Es decir, y además el fondo no te da la plata, digo, te da gradualmente en función de que vos vayas cumpliendo las metas que te pide el fondo. Exacto. Sí. Ahora, por supuesto, no hay que asustarse porque vamos a un caso particular. Si vos estás ahogado financieramente en tu casa y vas a pedir el plata al banco, el banco te va a exigir varias cosas para que puedas cumplir con él. No te va a decir, sí, ya sé que estás pobre, vos sos buenito, ven y yo te voy a dar la plata. No, ¿me explico? Ahora, evidentemente, cuando el banco estudie que vos no estás en condiciones de pagar salvo que hagas tal cosa, y bueno, lo tenés que hacer porque vos sos el que necesita la plata. Exacto. ¿Me explico? Ahora, si vos vas a un usurero, el usurero te va a sacar hasta la familia. Y vos como estás desesperado, que no hay que actuar en la desesperación, capaz que solo entregarle la casa, a la familia, como ocurre. No, por supuesto. Pasa lo mismo. ¿Me explico? Entonces, evidentemente, repito, este no es un problema del fondo, es un problema de nosotros los argentinos. A
alguna vez tenemos que aprender a gastar lo que producimos, no más allá y querer, bueno, como se dice en el campo, ya sabes vos el dicho que se dice, ¿no? Exactamente, no hay que, más arriba. Esas Ahora, cuestiones sí. tenemos que cambiar culturalmente. No, bueno, yo te vengo escuchando a vos, doctor Colque, decir eso hace muchísimo tiempo y no pasa nada. Ahora, hay una hipocresía de la clase política. Sí. Fíjate vos, que a veces a vos te da bronca porque ellos te quieren tomar como tonto. Fíjate vos, el tema de las tarifas, ayer no es un problema de la gente, sino ellos aprobaron el presupuesto de fin de año, donde se incluía cuánto iban a ascender la actualización de las tarifas, y ahora hay que cambiarlas porque evidentemente la gente no puede pagar, y no hay que no puede pagar. Si nosotros del interior hace cuántos años que venimos financiando el despilfarro de la gente que tiene plata, como es la capital federal y la provincia de Buenos Aires. Aún hoy, con la actualización que ellos le llaman tarifazo y todo, pagan la mitad de lo que se paga acá en el interior del país. ¿Me explico? Le subieron el valor del boleto a 8 o 9 pesos, tarifazo. En Córdoba se está pagando hace 2 años 15, 38, en Santa Fe 12, digamos, en varias provincias se paga eso. Y nosotros gritamos, nosotros estamos subsidiando un subterráneo, un ferrocarril que no tenemos. No tenemos, y tenemos que subsidiarlo a través de los impuestos. ¿Me explico? Entonces, alguna vez hay que ser equitativo. Yo siempre dije que los diputados, nuestros representantes del pueblo del interior, deberían ponerse los pantalones largos y decirle: señor presidente, nosotros queremos que lo que se paga en capital se pague en Salta, en Jujuy, en Tucumán, donde sea. Claro. Como debe ser. ¿Me explico? Ahora, le doy otra cosa. Vos fíjate, todo el mundo se queja en Salta del mal servicio que presta Agua del Norte y de la suba que produjo el valor del servicio de agua en Salta. ¿Vos escuchaste a alguno de esos diputados que dijeron que era alevoso el que cobraba el gobierno nacional de tarifas, decir en Salta que subió de más el agua? ¿Vos escuchaste a alguno? No. Acá, escuchá, se habla de déficit como si el déficit fuera de la nación, es de las provincias, de los municipios y de la nación el déficit. Porque evidentemente, ¿cómo justificamos el déficit que tiene Salta de casi 5.000 millones de pesos? Y en Salta, desde el 2005 al 2015, creció la planta de empleados públicos el 85%. Y la provincia destina de los recursos que obtiene un 58,44% para pagar sueldo. Entonces, ¿cómo no va a haber déficit? ¿Me explico? Exactamente. Entonces, evidentemente, esos déficits, lo que pasa, por esto digo, hay mucho de hipocresía también. No, sin lugar a dudas. Ahora, lo último... Nosotros apoyamos al presidente en el tema de las tarifas, creemos de que las tarifas las tiene que fijar el Poder Ejecutivo y no el Congreso. Exacto. No, pero los diputados tienen libertad de acción. Mira el apoyo. No, bueno. Ahora, lo último, ¿cómo sigue? ¿Qué esperamos para la otra semana, Valeriano? Bueno, esto hay que tener un poco de paciencia hasta ver qué pasa el martes, ¿no es cierto? Y después cómo va el tema del Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Evidentemente, esto es como si vos tenés un enfermo en tu casa que tenía 38 grados de fiebre y le buscaba la vuelta para bajarle la fiebre. Logra bajarle la fiebre a 36 y con eso no tenés que descortar chapa, tenés que esperar a ver si no vuelve la fiebre, a ver si lo que hiciste está bien, hay que tener paciencia. Es lo mismo, pasa acá. Exactamente lo mismo. Muy bien. Evidentemente. Lo que pasa es que los argentinos somos exitistas, queremos todo ya, ¿me explico? Y somos tremendistas, en todo aspecto. Entonces hay que tener paciencia, ¿no es cierto? Yo digo, para que la gente entienda, no es ninguna crisis terminal ni el 2001, es una crisis cambiaria. ¿Por qué? Porque Argentina siempre vivió de prestado. Entonces, evidentemente, eso impacta, digamos, en el tipo de cambio. No obstante, la Argentina tiene 50 y pico de miles de millones de dólares
como para bancarse en alguna medida si hubiera una crisis más profunda, que no va a llegar en absoluto, fíjate. Perfecto, doctor Valeriano. Era problema político. ¿Vos viste el canal, creo, Crónica, con el helicóptero, Macri, ya se va? Sí, por supuesto. Hoy vi, por ejemplo, en una escuela de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, donde le daban a los chicos de 10 años tarea. ¿Qué le parece el gobierno de Macri? No, bueno, no, es una locura absoluta. Es una locura absoluta. Así somos los argentinos, exacto. No todos los argentinos. No, es argentino. Doctor Valeriano Colque, gracias como siempre por tu aporte a 7PM. Espero que se haya entendido. Por supuesto que sí, como siempre, muy clarito. Te mando un abrazo, gracias.